Muy buenos días. Espero y se encuentren muy bien ahí en sus hogares, dando gracias porque se han sintonizado a este canal, el canal 38 de televisión, unidos en el amor de Cristo. Les damos muchas gracias y vamos a dar una introducción a la iglesia que nosotros asistimos. Se llama Ebenezer y se encuentra ahí en el 713 de la calle Sin en Westway. ¿Dónde está Westway? Es la pregunta que nos hacemos. Es pasando Canotillo la siguiente salida. Y quiero dar a nuestras actividades que tenemos en este lugar. Nosotros tenemos un servicio el domingo, le llamamos dominical, y empieza a las 11 a.m. y se acaba a las 1 p.m. Tenemos también una reunión de varones, para varones, le llamamos nosotros un café matutino, porque empezamos a las 7 de la mañana y se hace cada sábado del mes. Ha sido muy eficaz para nosotros porque aprendemos cómo debemos de comportarnos, cuál es nuestra función, cuál es la posición que nosotros tenemos en el hogar como maridos. También tenemos una sesión de estudios para mujeres. Esta es todos los miércoles y la directora de esta sesión es muy eficiente. Están estudiando un tema muy bonito de mujeres del Antiguo Testamento y empieza a las 12:30 y termina a la 1:30. Les invitamos para que se lleguen y reciban esta bendición para sus vidas. También tenemos servicios para jóvenes cada tercer sábado del mes y empieza a las 6:30 p.m. y termina a las 8. Los servicios son en inglés para aquellos que les gusta el servicio en inglés, pues ahí tenemos un servicio en inglés para los jóvenes. Y pueden ir también los adultos, no estamos nosotros discriminando a los que ya son mayores, que ya no se consideran jóvenes, desde adolescentes hasta personas de la tercera edad pueden asistir también ahí con nosotros. Y para obtener más información puede usted llamar al 915-820-1765 con el pastor Fernando Monreal. Y hay otro teléfono, es el 478-2121. Cualquier pregunta, cualquier cosa que usted quiera preguntar, ahí se le puede contestar en estos teléfonos. Vamos a tener un tópico, un tema bien tremendo, ¿verdad? Que quizás muchos de nosotros podamos ver las cosas diferentes ya cuando se nos va a explicar o podemos dialogar sobre lo que es este tema. Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Una pregunta que le hicieron a Adán allá en el Edén, en el principio de la creación. ¿Dónde estás tú? Le paso. Creo que también podemos apoyar el canal 38 en donaciones. Amén. Parece ser, hermano Gómez, que hay una librería cristiana que se llama Maná. Amén, hermano. La otra, La Semilla Bookstore. Y hay otra que se llama La Joyería Alex. Ahí puede usted aportar donaciones, es que usted está interesado en apoyar este canal. Vamos a iniciar, ¿verdad?, sobre la plática sobre dónde estás. Y vamos a llevar una oración, hermano Gómez. Primeramente, bendito Dios, buen Padre Celestial, venimos ante su presencia, dándole gracias por esta oportunidad que nos permite, que nos han abierto este canal para poder exponer los pensamientos que tú pones en nuestras mentes. Pedimos que sean de bendición para cada persona que está oyendo. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted está por ahí en sintonía y quiere leer con nosotros en Génesis capítulo 3, dice de esta manera en el versículo 8, y oyeron el sonido del Señor Dios andando en el jardín, en la frescura del día. Así que el hombre y su esposa se escondieron y se mantuvieron escondidos de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor
Dios llama a Adán y le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué piensa usted, pastor, tocante esta lectura? Yo creo que la pregunta se la sigue haciendo nuestro Dios, ¿verdad? Porque habemos o hay muchos hombres desubicados de la posición de lo que Dios ha encomendado para sus vidas y sigue haciendo esta pregunta: ¿dónde se encuentran? ¿Qué están haciendo? Entonces vemos nosotros en esta temporada navideña, ¿verdad? Parece que lo único que falta debajo de un árbol es el papá, porque hay muchos, ¿verdad?, que ya no, aunque están en sus casas, no se encuentran en sus casas, se encuentran desubicados completamente de la función que Dios nos ha dado como padres de familia, como esposos del hogar, como sacerdotes, dice la palabra de Dios. Y yo veo que el hombre se ha desaparecido actualmente y está escondido, En el principio yo veo que Adán estuvo mucho tiempo solo. Él tuvo tiempo de nombrar a los animalitos, al gato lo nombró gato, y a la gata gata, al perro perro, y a la perra perra, y así a la vaca la nombró vaca. Y vemos nosotros que al toro lo nombró toro. Y estuvo un tiempo y estuvo solo. Pero yo no miro que tuvo ningún problema, ¿verdad?, con lo que Dios había mandado en aquel tiempo, de que no comiera del árbol que había prohibido comerlo. Entonces vemos nosotros que Adán no se inclinó a desobedecer a Dios. Pero Dios miró que el hombre estaba solo y le hace una compañera. Y esta compañera fue su mujer, Eva. Y después de esto yo veo que Adán se desubicó. Él debe haber tenido una función. Con Eva le vino una posición. Esta posición era cuidarla. Hoy en nuestros días nosotros podemos ver cuando nosotros nos casamos delante de Dios, cuando obtenemos un matrimonio delante de Dios, Dios siempre nos ha dado una responsabilidad, como también al obtener Adán a Eva, Él tuvo una responsabilidad. No nos desubiquemos de esa responsabilidad que Dios nos ha dado como cabeza del hogar. Cuando yo me casé, me dijo el pastor que estaba dándome las nupcias cuando me estaba casando, decía que yo debía amar a mi mujer, cuidarla, defenderla, serle fiel, mientras Dios me concediera la vida. Veo, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 18:22, dice: al que halló esposa, el que halló mujer para él, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Y si usted interpreta lo que es benevolencia, es lo bueno. El que halló una mujer, halló buena cosa. Es bueno, porque Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y no solo eso, Él dice que la mujer es una ayuda idónea para nosotros. Es una ayuda idónea. Y nos compara a nosotros como lo hace de esta forma. Dice que, ¿qué son las arras que nosotros damos cuando nos casamos? Dice que es una promesa o una garantía que va a compartir, ¿verdad?, todo lo que nosotros alcancemos a alcanzar en nuestra vida. Esto significa los bienes que podemos nosotros poseer, nosotros los vamos a compartir con nuestra esposa. Y esto se encuentra ahí en Efesios 1:14, lo puede ver, ¿verdad?, porque es escritura y es palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasó con Adán? Se desubicó. La responsabilidad, pues, ya no la puso en práctica como Dios lo había demandado, ¿verdad? Porque si él hubiera cuidado de su esposa, yo pienso que le hubiera dicho, le hubiera enseñado el árbol y no una vez, sino 2 veces: de esto no vas a comer, mira, te lo vuelvo a enseñar, de esto no vas a comer, de esto no vas a comer. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que qué hermoso, ¿verdad?, que Dios nos creó a nosotros como varones, y Dios creó también a la mujer para que fuera una ayuda idónea. Y voy a repetir esto de vuelta: Dios creó hombre, varón, y creó hembra, que fue la mujer.
Y lo vuelvo a repetir, Dios creó hombre y creó mujer. Le paso el lugar a mi hermano Esteban. Es muy importante, ¿verdad? Y como hemos estado hablando, ya tenemos como 2 semanas hablando la La Junta de Varones. en la Junta de los Varones, hermano, de Adán. ¿Dónde estás? Y parece que de repente se ha desaparecido, ¿verdad? En ese momento cuando cayeron de la gracia, miramos que realmente se escondió de la presencia de Dios. Y es una pregunta que se ha dicho durante los años, ¿verdad? Es la pregunta que la mujer dice cuando tiene a sus hijos: ¿dónde está el hombre del hogar? Es donde está la esposa que su hombre se fue con alguien más, o que no está agarrando la responsabilidad de su familia. Y creo que cuando estábamos hablando con los varones ayer, hermano, ¿verdad? Se le estaban levantando muchos buenos comentarios. Uno de los varones que ayer hablé con ellos, tuve una junta con ellos hablando de este tema, dijo: Adán dejó su identidad cuando se escondió. Amén. Otro dijo: Adán dejó el poder que Dios le había dado y se fue y se escondió. Y aquí en Estados Unidos, hermano, a mí me gusta mucho las estadísticas, ¿verdad? Porque me gusta qué es lo que está pasando en nuestra nación. Y se dan cuenta, hermanos, que Estados Unidos es una de las naciones más altas, que nuestros niños viven en un hogar donde solamente hay una persona. En otras palabras, donde está solamente una mujer. 18.3 millones de niños viven sin su padre. Hay 29% de los niños en Estados Unidos viven sin su padre biológico. Fíjate, el padre lo más dejó a sus niños y se fue para otro lado. Amén. De edad, de los grados del 1 a 12, 39% de nuestros jóvenes que están en la escuela no viven con su padre en su casa. 391,000 niños viven hoy en foster homes, hermano. Amén, hermano. Aquí en Estados Unidos. Fíjese, y lo que me impactó más fue esto: 85% de los jóvenes que están sentados en las prisiones crecieron sin un padre o una figura paternal. Amén. Fíjese, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde está el hombre realmente de la casa? A lo mejor todavía se está escondiendo atrás de esos bushes, ¿verdad? De esas hierbas. 93% de las personas que están en prisión en nuestras federales son hombres. Amén. Pastor Fernando, ¿dónde se encuentra Adán en estos días? ¿Usted qué piensa, hermano? Creo que Adán representa el hombre de hoy. Dios preguntó y le preguntó a Adán: ¿dónde estás? Porque Adán se había alejado de la posición que Dios había destinado para él. Y como ustedes están hablando, ¿verdad? Podemos volver a esa pregunta y decirnos entre nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué Dios le preguntaba a Adán dónde estabas? Si Dios conoce todas las cosas. Amén. Dios sabía exactamente dónde estaba Adán. Pero creo que hoy en día lo podemos aplicar y nos está llegando al corazón, nos está llegando a cada persona, varón, en casa, y nos está preguntando: ¿dónde estás? Muchas veces no estamos en la posición que Dios nos ha puesto, simplemente porque no queremos la responsabilidad. Nos escondemos atrás de la mujer, nos escondemos atrás del trabajo, nos escondemos atrás de los amigos, nos escondemos atrás de que necesitamos un tiempo para nosotros, puesto que en nuestra mente, ¿verdad?, pensamos que el trabajar y proveer no es suficiente a algunos. Pero en Génesis 2, del 4 al 17, Dios tenía y nos dice que tenía un plan, y todavía tiene ese plan. Él tenía un plan para Adán cuando fue criado. Estos versículos nos muestran exactamente cuál era la intención que Dios necesitaba del hombre.
Una vez que el hombre estaba haciendo su trabajo, fíjese nomás, hermanos, todo transcurría sin problemas. La historia continúa, dice que cuando el hombre estaba bajo la dirección de Dios, no era bueno que estuviera solo. Dios halló que cuando estaba dentro de su voluntad, el varón no era bueno que él estuviera solo, como ahora en día, ¿verdad? El varón deja su casa, se va, se destruye el hogar porque no es bueno que el hombre esté solo. Necesita su familia, necesita su mujer. Esto nos dice que cuando estamos bajo el alineamiento de Dios, todo lo que hagamos, incluida nuestra familia, será favorable para nosotros. Si el hombre no está alineado con Dios, entonces su familia tampoco estará y estará sola. Hermano Pastor Javier, ¿qué es lo que nos puedes decir de esto? La pregunta es, ¿se podría cambiar la dirección del hombre? ¿Podríamos nosotros, si vamos en el camino equivocado, podríamos agarrar el camino recto? Yo pienso que sí. ¿Sabes qué, hermano? Se me viene a la mente una persona que está dando una lectura que dice, hay un acto que una persona puede cambiar toda su vida. Desafortunadamente, cuando una persona asesina a alguien más, cambió toda su vida. Por eso fue un mal acto. Pero como usted dice, hermano, si hacemos un acto correcto, también puede cambiar nuestra vida. El pastor Fernando hablaba que tenemos que estar en una posición, en una alignment con el Señor, ¿verdad? En ocasiones, hermanos, se ve que cuando estamos afuera de ese orden, cuando nos vamos mucho para un lado, como decía el hermano, muchas veces nos juntamos, nos escondemos a través de trabajo y es todo lo que queremos hacer. Es toda nuestra obligación. El hombre dice, ¿verdad? Yo voy a trabajar, voy a sostener la casa, a ver, figuren como ustedes puedan, ahí está el dinero. Pero en ocasiones ellos quieren más que el dinero. Quieren que nosotros estemos con ellos. Amén. Amén, hermano. Amén. Sí, como lo decía de esta forma, ¿verdad? ¿A quién podemos acudir? Usted decía, podemos cambiar la línea donde íbamos equivocados y agarrar la línea correcta. Yo creo que hay un Dios que todo lo conoce. La pregunta que se le hizo a Adán no fue porque Dios no supiera dónde estaba. La pregunta que se le hizo a Adán fue, te desubicaste de tu posición, de lo que el hombre debe de entender que tiene una posición delante de Dios y su identidad debe ser el varón de la casa, el sacerdote del hogar. Y para reforzar lo que estamos hablando de que Dios conoce todas las cosas, podemos verlo de esta forma ahí en el Salmo 139 y lo podemos ver de esta forma que Dios es omnisciente. Él sabe de antemano lo que va a suceder mañana. Y lo dice el salmista de una forma muy hermosa. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él sabía que se estaba escondiendo. Él sabía que se estaba escondiendo. Dice, aún no está la palabra en mi boca y ya tú conoces lo que yo voy a decir. Así es. Y no te puedes esconder de Dios. Agarra tu posición, porque ahí en el versículo 7 dice, ¿a dónde huiré de tu Santo Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. He aquí, ahí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí estás tú. Pero si confías en Él, ahí te guiará tu mano. No nos podemos esconder de nuestro Dios, porque Él conoce todas las cosas. Aún desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya sabía. Dice en el versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas.
hermanos, confiemos en Dios. Dios puede alinear nuestro camino. Y es un número que hablábamos el sábado pasado, decíamos, en las matemáticas 1 más 1 pues son 2. Y aquí, en las matemáticas de Dios, en los números de Dios, 2 son 1. Y es cierto, porque cuando nos casamos ya no somos 2, sino 1. Debemos de caminar juntos, hacer las cosas juntos, pero nunca olvidemos nuestra función en nuestro hogar, el deber aconsejar a nuestros hijos, guiarlos y siempre orar por ellos, que Dios proteja sus vidas. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre se condució mal? Un hombre se condució mal. Vemos nosotros que cuando el hombre se conduce mal, que ya no está haciendo lo que es correcto, su familia está por el desastre, hermanos. Y cuando la familia está por el desastre, que no está conducida en un buen camino, la comunidad empieza a tener problemas porque esa familia ya tiene una estructura mal delante de la comunidad. Cuando la comunidad está mal, vemos nosotros que afecta aún a la ciudad. Vemos nosotros ahorita Chicago y Nueva York y todos esos lugares, y híjole, cómo está el crimen exageradamente en altos niveles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezaron sus raíces haciendo el mal. Y cuando la ciudad se va mal, pues vemos que el estado está mal. Vemos Chicago, ya no nomás habla de Boston o algunas partes de ese lugar, sino que ya está afectado también como estado. Pero también si un estado se conduce mal, vemos que afecta a la nación. Así es. Ya los gobernadores ahorita no saben qué está pasando o cómo pueden arreglar estas cosas, ¿verdad? Porque si ya una nación está mal, vemos que aún el mundo entero ha sido afectado por las malas decisiones de los padres hechas en un tiempo anterior. Pero todo esto se puede remediar. Alíñate ante Dios, alíñate ante su presencia y pídele a Él la guianza y veremos que Él te va a guiar. Te va a guiar porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pastor Fernando, ¿qué cree usted que está pasando? Pues parece ser, Esteban, que el hombre necesita volver a Dios. Así es, hermano. Es lo que yo miro, ¿verdad? Hermano Esteban, ¿podrías darnos un comentario tocante? Fíjate, hermano, que en las iglesias, dice aquí las estadísticas que en Estados Unidos, 10% de las iglesias en Estados Unidos no pueden solamente pueden mantener un ministro de varones. Y solamente 1% de los varones que están en las iglesias participan. Sí es cierto que, hermano, nos tenemos que alinear a los caminos del Señor. Amén, amén, amén. Tenemos, usted, hermano pastor, ¿qué es lo que tenemos que hacer para alinearnos con el Señor? Ya se nos está llegando el tiempo. Y yo sé que es una época muy bonita, ¿verdad? Muy extensa, pero ¿qué nos puede decir usted? La palabra es, ¿qué podemos hacer, hermanos? La Escritura, Dios nos enseña, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer, verdad? Él nos dio una posición. Agarremos esa posición y debemos de nosotros agarrar la posición y pedirle a Dios la ayuda, ¿verdad? Porque Dios nos da la ayuda a través de la Escritura. ¿Cuántos de nosotros hemos ido con un pastor, con una persona que nos aconseje? Muchos de nosotros ni siquiera lo tomamos en cuenta. Preferimos ir a alguien que es algo secular, ¿verdad? Y dice ahí en Colosenses, ¿verdad? ¿Dónde debemos depositar más bien nuestra confianza? ¿Dónde podemos depositar nosotros nuestra confianza o a qué debemos de poner nosotros más atención? ¿A lo terrenal o a lo espiritual? Yo pienso y creo que a lo espiritual. Cuando nosotros vamos ahí en el libro de Colosenses, el capítulo 8, nos lo dice, el versículo 8, nos lo dice bien claro, dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofía. Wow. La palabra de Dios no es filosofía, es espiritual, es Dios hablando a nuestras vidas. Dice, y filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a las enseñanzas, que es rudimientos del mundo y no según Cristo. Dios siempre nos enseña que lo mejor que podemos apreciar, lo mejor que podemos recibir en nuestros corazones
alguien que nos enseñe de las cosas de Dios. Creo, Hermano. pastor, que una de las cosas que debemos de estar como varones es la presencia de Dios. Amén. Enseguida pienso que podemos trabajar con nuestra familia, con ese don que Dios nos ha dado, que es la familia, y también cultivarla y darles ese regalo a ellos, mantenerlos, ¿verdad?, protegidos. ¿Y cómo? Enseñándoles los mandamientos y la palabra de Dios. Y si nuestro hermano Esteban nos podrías dar una conclusión, una oración. Sobre todo, ¿verdad? Varones que están escuchándonos, les pedimos en el nombre del Señor, alíñate con el Señor. Si Amén. tienes problemas, si tienes lucha, tú eres la clave que el Señor quiere estar usando para corregir a nuestro país, a nuestra nación, a nuestro mundo. No somos perfectos, pero sabes que servimos a un Dios que sí es perfecto. Amén. En esta tarde vamos a concluir en una oración para concluir esta lección, hermanos. Amén, hermanos. ¿Sí? Vamos a concluir. No sin antes decir, si tiene peticiones o tiene alguna necesidad, ahí está el teléfono que usted puede ver en su pantalla. Hable y esas peticiones van a estar orando por ustedes y sabemos que Dios es bueno y las va a contestar. Amén. Señor y Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, compartiendo, Señor, tu palabra, Señor, por medio de este canal de televisión, Señor bendito. Solo te pido que hagas tú lo que te corresponde, Señor. Dice que nosotros llevamos la palabra, Señor, pero tú eres el que abres el corazón, Señor. Te pido que hagas lo tuyo, Señor, y se llevará a cabo, Señor bendito. Confiamos en que lo dicho por ti es cierto, Señor bendito, y el mejor consejero que podemos tener eres tú, Señor bendito. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro hermano Fernando. Entonces les queremos dar las gracias a cada una de las personas que están ahorita oyéndonos en sintonía y ojalá que estas pláticas hayan sido de beneficio para cada uno de ustedes como lo fue para con nosotros. Hermano Esteban. Que Dios nos lo bendiga y muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Feliz Navidad a todos, hermanos. Que Dios los bendiga. Bendiciones.